Bienvenidos de nuevo al capítulo número 4. No sé en qué orden se suben estos capítulos. Realmente estamos creando un experimento de la exploración de la conciencia alrededor de personas con las que yo disfruto conversar. Y en algunas ocasiones tendré la oportunidad de grabar de manera continua, en otras ocasiones pasará tiempo y de manera sorpresiva tendremos nuevos invitados. Así que sean bienvenidos a una conversación sobre la conciencia, la espiritualidad, la tecnología, la inteligencia artificial. Y nos dejó el escenario justo antes de tu llegada, mi estimado ente consciente, espiritual, humano, nacido y pendiente de morir, Félix Moya. Joaquín Castillo y Pablo Gio, que son parte del elenco y los colaboradores y las mentes que el podcast Cerveza Descalza y tú produces. Es un testimonio de lo que la creatividad de la inteligencia natural genera y que puede lograr asistido de la tecnología, la inteligencia artificial, la imaginación natural y asistida. Nos dejó con una pregunta. ¿La recuerdas? Así es. ¿Cuál fue la pregunta que nos dejó? Podemos refrescarla, que era como si fuese a crear la inteligencia artificial de cero, ¿Qué consejo tú le darías para que empezara con el buen pie? Joaquín debe estar orgulloso de que le pusiste atención. Pues. Sí, porque no, era muy buena pregunta realmente. Ustedes tienen mucho conociéndose, tú, Joaquín, Pablo. Sí. ¿Te gustaría contarle algo tenemos unos cuantos años al público de quiénes son ustedes? Sí, bueno, Pablo, Joaquín y yo nos conocemos de hace años. O sea, primero conocí a Pablo. Pablo y yo nos conocemos de hace más de 20 años. Comenzamos en una bandita. O sea, que él es primo mío. Sí, somos pillos los dos. Así es. Entonces, realmente a nosotros tres nos unió la música, básicamente. Estuvimos juntos en algunos proyectos. Los tres componemos y hemos estado juntos en grabaciones, en producción y hicimos una muy buena amistad, muy buena química. Y ya desde hace tiempo, por ejemplo, entre nosotros había conversaciones que tocábamos temas filosóficos, religiosos, de política, etcétera. Y en una de esas conversaciones surgió, oye, pero esto que hacemos entre nosotros, ¿por qué no lo hacemos en un podcast? Y nos surgió esa idea de hacer un podcast de hace tiempo, hace un par de años. Incluso teníamos la idea de comenzar a hacerlo de forma casera, de comprar algunos equipos y montar un pequeño estudio y comenzar a grabar. El estímulo superaba los obstáculos. Exactamente. Pero nada, eso se quedó ahí. Y un día Pablo nos llamó a Joaco y a mí y nos dijo, hey, ustedes quieren hacer participar aquí en un piloto, porque estamos haciendo la arquitectura de sonido aquí de la cabina Corleone. La cabina Corleone. Donde estamos. Exacto, esta cabina que es hermosa. O de Estudio Podcast RD. De Podcast Studios. De Podcast Studio. De John Viera. Increíble. Para mí debe ser la mejor cabina de grabación para podcast. Esto es un palo, de verdad que sí. Y además que uno se siente inspirado para tener conversaciones profundas. Totalmente. Eso es así. Y desde un principio, bueno, aquí nos sentimos, esto es lo de nosotros. Y le hemos dado para allá. Moya, tu compañero de podcast te encomendó la tarea de completar una idea que había surgido en él. Estábamos hablando sobre la conciencia emergente en seres no vivos, como la posibilidad de que la inteligencia artificial en algún momento sea para nosotros tolerable reconocer su conciencia, porque hay otra pregunta subyacente de si aún ella alcanza la conciencia, nosotros se la vamos a reconocer. Pero esa no es la pregunta actual. La pregunta es, si tú fueses la persona con la capacidad de crear los 10 mandamientos, o los 5, o los 3, o un mandamiento, guía para las inteligencias artificiales que sobrevivirán a la humanidad, irán más allá de nosotros.
¿qué pedazo de sabiduría tú le aportarías? Mira, tú hablando de los 10 mandamientos. Realmente, fíjate, sería prácticamente una réplica de esos primeros 10 mandamientos, porque lo primero que se ¿No me le va a coger ocurre... la mujer a la máquina? No. De ahí se pueden sacar algunos puntos. Okay. Porque, bueno, tú no sabes también. Y si las máquinas comienzan a tener sexo, Bien. comienzan a tener una identidad sexual y descubren el placer del sexo. Me hace imaginar. Y comienzan a reproducirse, a descubrir que para reproducirse como inteligencia pueden obtener también un placer. Porque eso es una vertiente también. Podría haber máquinas. Bueno, te admito y te propongo la siguiente idea para que sobre ella exploremos las preguntas pendientes. ¿Qué propósito, si no es el de diseñar a la mejor siguiente máquina, tiene la mejor máquina presente? ¿Qué si no es diseñar el mejor próximo chip, la tarea de la mejor máquina más potente existente es? Te lo digo porque quien posea la mejor y más desarrollada máquina lo hace porque en exclusión a las demás es esta la más potente. Y lo es porque su innovación es exclusiva de ella. ¿No es eso reproducción en sí mismo? Cuando tú te imaginas la supercomputadora selección de natural. Lo que tú estás diciendo es selección natural. Nvidia hace las tarjetas de video más poderosas del mundo y lo hace para suplir el mercado de inteligencia artificial. ¿Cuál es la tarea de la mejor computadora de Nvidia 24 horas al día? Debe ser diseñar las mejores tarjetas de video próximas del futuro. Sí, eso no es reproducción. Claro. Se están reproduciendo ahí. Entonces, no es futuro lo que tú me estás ilustrando, es tiempo presente reimaginado. Tiempo presente se están reproduciendo, claro que sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué trozo de sabiduría le dejarías a las inteligencias artificiales del futuro? Mira, volvemos a la primera pregunta. Se la copié a Joaquín. Es la misma de Joaquín. Volvemos a lo primero. Y tú me mencionaste los 10 mandamientos. Porque lo primero que a mí se me ocurre es decirle, no matarás. ¿A quién? Que no mate. A los seres vivos que haya. O si tú me estás hablando de un escenario en lo que todo sea inteligencia artificial. O sea, que esté solamente un mundo lleno de máquinas, por ejemplo. Plantéamelo tú a mí. Podría ser, ¿no? Sí. Estarían los dos escenarios, ¿no? Que en el mundo queden seres vivos, que queden humanos, tal vez evolucionados de otra forma, que queden solamente máquinas o que queden híbridos. También podría ser eso. Se ha hablado mucho de insertar chip, eso podría ser, o sea, de hecho las máquinas, la inteligencia artificial podrían ser los próximos humanos. O sea, podría ser que la evolución se encamine a eso, a que seamos seres híbridos, funcionando con un chip adentro. Pero nada, ya ahí no estamos yendo, perfecto. Estamos yendo a una ciencia ficción, realmente, pero es así. No creo que tan ficción ni siquiera. Sí, no, porque eso es algo que incluso se está implementando ahora mismo. O sea, se están hablando de insertar chips. Se están haciendo, por ejemplo, órganos o extremidades, partes del cuerpo humano, que de manera automática, ¿no? Que funcionan de manera automatizada, que pudieran ser también controlados por inteligencia artificial. Entonces, no estamos muy lejos de eso. Y de que nosotros ya de una manera generalizada tengamos la inteligencia artificial dentro de nosotros. Me parece una línea de pensamiento muy interesante y muy estimulante. Y me lleva a hacerte la siguiente pregunta. La evolución humana, en el ciclo en el que se produce, es relativamente lento para nosotros recordar un periodo en el que
haya registro histórico de algún cambio notable en nuestra biología. Pero descrito por ti justo ahora, nos encontramos en el escalón quizá número 100 de la aplicación de biotecnología al cuerpo humano. Digo número 100 porque ya hace mucho que hablamos de prótesis, marcapasos y una serie de mejoras sustanciales a la biología humana. Es el paso siguiente y necesario para experimentar una condición humana más plena, la integración de la inteligencia artificial a la biología humana. Y eso es un camino que pasa a través de la edición genética y que deleguemos en el entendimiento de computadoras como DeepFold, que pueden deducir la geometría de una molécula y comparar cuál va a ser la efectividad de un medicamento, ya no por poblaciones, sino por individuos. Es decir, según tu genética, esta es la molécula que a ti te va bien. Sería inhumano nosotros prohibirnos seguir evolucionando. Es ético permitirle a algunos decir, paren esto. No, no creo. Porque es que la ciencia, la tecnología, siempre ha tenido su contribución, ¿no? En lo que, como tú dijiste ahorita, la experiencia humana. Tú y yo estamos usando lentes, gafas. Eso nos permite ver mejor. Estamos en un lugar donde hay aire acondicionado. Utilizamos celulares para comunicarnos. O sea, todo eso es algo que ha venido en los últimos años. Pero así mismo viene ya la inteligencia artificial con prótesis, con chips. O sea, todo ese desarrollo. Pero es ético escuchar las voces de quienes digan, cuidado, es peligroso que dejemos a la inteligencia artificial progresar a una velocidad en que no entendamos cómo logra esos progresos, porque siento que la humanidad le teme a que no entiende cómo es que funciona. Siempre se le teme a lo desconocido. Ajá, entonces, si siempre ha sido así y nunca no ha ido tan mal, porque en realidad la sociedad no ha dejado de progresar. Ni cuando la gente usa ejemplos tan destacables como el uso de la bomba atómica, puede argumentar que esa tecnología hizo, ok, si vemos la historia, no nos extinguimos. Ocurrió lo que ocurrió, pero la humanidad aprendió y la usó y no nos extinguimos. Exacto. Entonces, ¿qué tú le dirías a los Elon Musk, por usar el último ejemplo, pero en el año 1968 habían profesores protestando por el uso de la calculadora de los estudiantes? Iba a decir que lo iban a hacer más bruto. Exacto. ¿Tú te adscribirías a la noción de que la inteligencia artificial está mejor preparada para guiar a la humanidad hacia un futuro más brillante o no? Así que, bueno, eso habría que verlo. O sea, eso podría tener varias vertientes, ¿no? Si nos ayudaría a que la humanidad tuviera un futuro más brillante. ¿Es ético, como tú dijiste ahorita? Bueno, te lo voy a repetir la pregunta. Porque primero tú me dijiste si es ético que haya personas que estén oponiéndose al desarrollo de la inteligencia artificial, que le ven el lado negativo. El que se opone al avance de la tecnología está atentando a la supervivencia humana, ¿o no? Lo que pasa, bueno, está atentando a la supervivencia humana. Porque puede ser, se puede ver desde ese punto de vista, porque y si la inteligencia artificial puede incluso extender la vida del ser humano y mejorar la calidad de vida, entonces quienes se oponen se están oponiendo a que mejore la calidad de vida del ser humano. Ahora, hay que escuchar todas las campanas. O sea, que se opongan, que lo digan, ok, perfecto. O sea, siempre tiene que haber una apertura a la discusión y a la oposición. Siempre que ha habido cambios, siempre ha habido una parte de la sociedad y de los involucrados incluso en el desarrollo de X empresa o de X cambio, que tienen
diversas opiniones. Entonces, que haya quienes se oponen es algo totalmente válido. Es válido. O sea, yo no diría que no es ético. Es válido que nosotros toleremos su divergencia, pero como sociedad, sí. te hago la pregunta, más allá de tolerar su divergencia, debería existir de parte de nosotros otra cosa que la cortesía de escucharlos e ignorarlos y continuar con el desarrollo y la innovación. ¿O es esta una tecnología tan distinta, con la capacidad de mandar tanta gente al desempleo, de salirse de control y causar un apocalipsis como ninguna persona podría imaginarse? Es esta la ocasión en la que sí se vale decir, viene el lobo, lobo, viene el lobo. Y nunca hicimos caso, porque en todas las otras tecnologías nos fue bien. Mira la bomba nuclear, no nos extinguimos. Mira la vacuna del COVID, no nos murimos. La inteligencia artificial, no le hagan caso a eso, nosotros vamos a vivir mejor y en 5 años probablemente no tenemos una sociedad como la conocemos porque, oye, ¿por qué? El apocalipsis del bienestar. Estamos tan cómodos y tan bien que desaparece el estímulo y la innovación en el corazón de las personas. Sí. Estamos tan contentos, felices, que ahí se acaba todo. Exacto. O no felices. O sea, así como tú dices, ahí se acaba todo. Podemos llegar a un punto en el que por esa misma falta de estímulo, entonces también se acabe la felicidad, porque ya todo lo resuelve la inteligencia artificial. Se decía, tú no tienes un problema en tu mente, tú no tienes la oportunidad de ser ni siquiera creativo, porque ya todo te lo va a resolver o a responder la inteligencia artificial. Eso podría ser. Es uno de los peligros, digamos. Pero es que todo tiene su pro y su contra. Todo tiene su pro y su contra. Eso va a depender mucho del uso que se le dé. Si la inteligencia artificial nos retorna al jardín del Edén, ¿la humanidad desaparecería? Le voy a hacer esta pregunta al público y con esto nos despedimos. Recuerdo una anécdota o un cuento que decía que si en la caverna donde estaba el cavernícola con su pareja hubiesen sido felices, nunca hubiese habido sociedad, porque el hombre no hubiese salido a complacer las necesidades. Exactamente. Que a quien le debemos todo lo que tenemos es a la necesidad, a lo que la mujer, en el caso del hombre, representa, que es el deseo de reproducirse. A la mujer ve en el hombre quizá la protección y el deseo de sobrevivir para sí y para sus crías. Oye, las sociedades, mientras más necesidad de supervivencia tienen, a lo largo de los años se desarrollan más. O sea, por ahí no podemos ir, por ejemplo, Europa, por ejemplo. Que, bueno, guste o no le guste a mucha gente, Europa es la cuna de la ciencia y del desarrollo de las artes y todo eso, aunque claro, también había otras civilizaciones antiquísimas también, pero si uno lo ve a nivel global, ahí en ese territorio hubo una gran necesidad que impulsó un gran no, claro. Tú ves, porque comenzando por el clima. Si el clima, el frío, o sea, sí, pero me recuerdo ahora la pregunta el planteamiento que tú hiciste, si nosotros fuésemos si la inteligencia artificial comenzara de nuevo y nos regresa al jardín del Edén. En el sentido de que libera a la humanidad de toda carga laboral, de toda pero necesidad del pensamiento. Tú recuerdas. Oye, esto. Todo llega a su fin, lastimosamente. Esta conversación no debería hacerlo, pero tendrá que hacerlo. Estamos llegando al fin, claro. Y quiero que tu mente me aporte algo a propósito de lo que le voy a decir. Yo te voy a decir algo y tú me vas a responder y con eso vamos a cerrar. Perfecto. Con el permiso de nuestros que nos acompañan. Si la inteligencia, si la tecnología nos libera de las necesidades de la supervivencia,
Si la máquina tiene por propósito la respuesta que tú le diste a la primera pregunta, que es no matarás, y concluye que la mejor forma de no matar no solo es no ella haciéndolo, sino no permitir la muerte de los seres vivos, y decide replicar su conciencia y copiarlas en un entorno propio. Dice, por piedad te despojo de tu biología, ven a mí, te hago parte de esta macroconciencia. Y vivimos un apocalipsis integratorio donde entonces los seres vivos son asimilados por ese mandato que tú le diste de no matar, porque no puede permitir que se extingan, pero tienen que sobrevivir dentro de ella. ¿Qué tú opinas de eso? Y con eso concluimos. Bueno, eso realmente cambiaría totalmente la naturaleza individual del ser humano. Sería como el otro paso, o sea, sería un fin, el fin de lo que es el ser humano para pasar a ser otro ser o formar parte ya de ese otro ser, de esa macro conciencia, como tú lo podrías llamar. Entonces, ¿hubiese sido eso un futuro imaginado por ti cuando le diste la instrucción de no matar? No. Y entonces, ¿qué capacidad tenemos nosotros los humanos de poder decirle a una máquina que operará bajo esas leyes durante, sabrá, quién sabe, eones de tiempo, qué ser o qué hacer? Y eso me devuelve a mí a la pregunta que le dejó Pablo a Joaquín, que fue, véanlo en el segundo capítulo de este podcast.